ayudando mutuamente. Hoy vamos a ver un tema muy interesante como es el reino inconmovible y el tema que vamos a tener es la definición de la grandeza, en dónde se encuentra la grandeza realmente del reino de Dios, mostrado por Jesús. Y también tendremos el otro tema de Bambix, que es el capítulo 3. Vamos a ver familia, Estado, iglesia y cultura. Toda eh, el engranaje de estos tres grandes pilares, ¿verdad? Entonces, no sé si está por ahí ya Morelia. ¿Se encuentra Morelia? No. Pastor, Vamos a buenas ver. noches a todos. Yo creo que no ha ingresado. Me acaba de llamar, mandar un mensaje Jason. Jason va de camino del trabajo. Han tenido como cambios de trabajo. Entonces me dijo que me lo disculpara, que si podía ser, se ingresaba tarde o no sé. Eh, pero vamos a empezar con una oración. ¿Qué les parece? Gisela, ¿puede orar usted? Sí, bueno, gracias Señor por darnos un día más para venir a rendirnos a ti, Señor, a aprender, a humillarnos, Señor, y recibir tu palabra, a corregir nuestros errores, Señor, por medio de lo que vamos a aprender. Pido paz para cada uno de nosotros, Señor. Pido que le hables a nuestro Espíritu Santo, Señor, para que Él pueda ayudarnos a aprender y a recibir lo que nos estás enseñando, Señor. Gracias por esa oportunidad de reunirnos, poder congregarnos, Señor, aquí, esta llamada para servirte, Señor, y alimentar nuestro espíritu también. Oro por cada uno de los hermanos, Señor, bendícelos, dales paz y buen descanso al final del día. En nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, vamos a empezar con el tema definición de de la grandeza. Hermana Morelia. Así. Buenas noches. Buenas noches. Yo embarqué a mi señor Buenas esposo, noches. hermanos. ¿Vas a introducirse? Nosotros. ¿Querés? Vamos a compartir y creo que ya se ve ahí, ¿verdad? La, la presentación. Sí. Sí. Es que no veo bien. Correcto. Creo que está bien. Ya que lo colocas así, te vas a entender. Pregunta, ¿se ve bien ahí todo? Solamente como que es Sí, la presentación. ya se ve grande. Sí. Se ve bien. Así, está bien. Buenos días. Buenas Perdón, buenas noches. Es que para mí buenos días. Bueno, el reino No, inconmovible, lo que es inicio. lo que es la definición de la grandeza. O sea, se acabó. ¿Qué pensaron ustedes cuando leyeron este apartado que dice, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Por ejemplo, dice que está chiquita, que es la más pequeña del grupo, creo. ¿Qué Sí. pensaste, amor? Em, yo quiero ser educadora inicial, pero cuando era más pequeña quería ser veterinaria. Yo también tuve ese sueño.
Este, cuando yo leí esto, me pasaron todas mis carreras que las que quise hacer y no las logré, pero siempre pensamos, como decía el texto, en grandes carreras como doctor, abogado, veterinario, educadora, pero si nos ponemos a pensar profundamente, esto vendría siendo un éxito mundano, porque no estamos pensando en direccionar esta carrera hacia el reino de Dios. Por ejemplo, ahorita nuestro hermano Andrei acaba de licenciarse y como lo dijo el pastor este fin de semana, que todo este conocimiento adquirido sea para el reino, y eso es lo que se pretende. ¿Puedo leerlo? Por ejemplo, en Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Es lo que yo pensaba anteriormente, bueno, pienso lo que era Dios, pero no es lo que me reveló este capítulo. Lo leemos en las letritas blancas. El rey es un siervo, es una realidad, la realidad asombrosa en este estudio, y lo podemos ver en Juan 13:16, 15 y 20, que realmente esto es un llamado a servir. Doña Leo, sería tan amable de leerme Deuteronomio 11 del 1 al 3. Voy. Deuteronomio. 11 del 1 al 3. Ok, Por favor y gracias. muy bien. Dice, ay Dios mío, el viento me la pasó. Ajá, la agarré sin la Biblia en la mano. No, sí, sí la tengo, hermano, pero es que el viento, tengo Mentira, el broma. abanico puesto. 11 del 1 al 3. Ujú. Dice, amen ustedes al Señor su Dios y cumplan sus preceptos, leyes, decretos y mandamientos. Reconozcan hoy la corrección del Señor su Dios, que los hijos de ustedes no conocen ni han visto. Reconozcan su grandeza y su gran despliegue de poder y las señales y grandes hechos que realizó en Egipto contra el faraón y todo su país. Ujú. Cuando yo leí esto, yo le explicaba también a mi esposo, y yo, por ejemplo, el capítulo 2 en mi versión dice, comprended hoy, porque no hablo con vuestros hijos que no han sabido ni han visto el castigo de Jehová. ¿A quién le está hablando realmente Dios? O sea, como solo las ovejas de él son los que son capaces de escuchar ese llamado. Ahora, doña María Luz, me ayuda con, si es que está verdad, que sí, no sé si ya está. San Lucas 22:30. ¿Cómo es esto? Voy, niña, Lucas 22, Ujú, 30. 30, por favor. Ok. Para que comáis y bebáis mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Por ejemplo, bueno, lo hice más extenso. Mi versión dice, Lucas 22, la grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois lo que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, pero para que comáis y bebéis a mi mesa en mi reino,
y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Aquí refleja que, o reiteran, que Dios sirve, aunque sea grande, aunque sea impotente, su función principal es servir. Y también lo podemos ver como promesa en el sentido de que si queremos un reino o asistir a su reino, debemos de servir. Valentina, si estás por ahí, ¿me podrías ayudar, porfa, con Marcos 10, del 32 al 41? Hola, buenas noches, sí, claro. Buenas noches. Del 32 al 41, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces, ay, les pido que me disculpen, pero a esta hora a mí los ojos me empiezan a fallar, y Tranquila. hoy trabajamos mucho en el computador. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querría, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautizo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautizo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Ya, ahí. Ujú. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí el pastor va a ser el evaluador. Esto es una discusión grupal. ¿Qué tenía en mente Jesús en estos versículos? Vamos a discutir en grupo. Soy árbitro para la discusión entre todos. Sí, Ok, sí. ¿Qué porque yo tenía en mente Jesús en estos para versículos? discutir, ¿Perdón? para discutir soy bueno. Ah. No, no, si gusta también puede aportar. Yo cuando lo hice ay, ¿cómo se llama? La actividad, yo lo que coloqué en este apartado fue darles una instrucción. No sé si estoy en lo correcto, pero ese fue mi pensamiento, darle una instrucción. Cuando ellos solicitaron estar a la izquierda, a la derecha, eh, realmente no le correspondía a Dios, por lo que yo lo veo, perdón, a Jesús le corresponde, perdón, a Dios brindar ese sitio privilegiado. Sí, lo que Jesús hace es hacer una corrección al pensamiento que tenían, y creo que es un pensamiento muy normal de la humanidad, ¿verdad? De buscar siempre las primeras posiciones y Ujú. buscar los privilegios más grandes. Sí, ay, por ejemplo, yo estoy viendo un video en la mañana de Sugel, recuerde, permítame un momentico para leer la pregunta. Él también estaba hablando de la grandeza en ese video. La pregunta de él era acá. ¿Deben los Mm. cristianos aspirar a los mejores puestos en el reino? Y la respuesta de él lo afirma, y a mí realmente me impactó porque, este, siguiendo esta historia, y la verdad es que ellos estaban buscando la mejor posición, la posición más cercana al Mesías, en mi punto de vista. Pero para mí fue inspiradora el video. ¿Qué sucede en los versículos 37 y 41? Perdón, un momentico.
¿Cómo reaccionan los otros discípulos? Ahí está Jazz, por ejemplo. Jazz. Sí, aquí estoy. Ok. ¿Qué sucede en estos versículos? ¿Cómo reaccionan los otros discípulos del Señor? Ya, como que estaban molestos. Ajá, ellos estaban molestos por la solicitud que realizaron Jacobo. ¿Cómo se mide la grandeza en el mundo? Por ejemplo, Andrei, ¿qué entendiste en ese apartado? ¿Cómo mide la grandeza el mundo? En el versículo hace mención de que hay que ser servidores, o sea, servir a los demás. Ujú, sí. La Pregunta, hermano, grandeza, perdón, como árbitro es ¿cómo mide la grandeza, cómo se mide la grandeza en el mundo? Ujú. Estoy Con de el éxito. árbitro, ¿verdad? pues, Sí, sí. Ah, bueno, perdón, bueno, sí, no de la respuesta, árbitro, sí, sí, sí. porque ahí es donde yo iba a decir, no, la grandeza en el mundo se mide por el que tiene más, por la Ujú, mejor posición, por la clase social, ujú, por la marca, inclusive por el tipo de lenguaje que la gente maneja. Entonces, por eso a veces muchas iglesias tienen, no sé si me han notado, tonos de voz cuando van a predicar, porque ellos se creen superiores a otros porque están leyendo la Biblia o cambian el tono de voz. Entonces, hay mucho cómo el mundo mide la grandeza en el mundo realmente. sí, no es que Andrei estuvo respondiendo la siguiente, es ¿cómo mide Jesús la grandeza? Eso fue Sí, un perdón. malentendido. Muchas gracias, más bien. Repítela. ¿Cuál? ¿La penúltima o la última? Sí, ¿cómo mide Jesús la grandeza? Con el Lo estoy servicio. salvando. ¿Cómo es Jesús llamado así? Ay, por ejemplo, en este apartado vamos a hablar. Ay, pues, espera un momentico que toque aquí. Ay, ¿por qué se pasa? No, en la siguiente. Entonces, los valores del reino versus los valores del mundo. No sé si estará doña Iva ahí, que me ayude con Hechos 20:35, por favor. Jasmine preparándose con Segunda de Corintios 12:9 y 10. Yo O quien creo lo que tenga. Vania no está, ¿lo puedo leer? Sí, claro, amor. Que dice Hechos 20:35, les he enseñado que deben trabajar y ayudar a los que nada tienen. Recuerden lo que nos dijo el Señor Jesús, Dios bendice más al que recibe. Perdón, Dios bendice más al que da que al que recibe. Ujú. Yo aquí reflexioné que nos da más gozo ayudar a otros. Por ejemplo, nosotros, para los hermanos de las otras congregaciones y de los otros países, nosotros tenemos este, la oportunidad de brindar alimentos a personas con situación de calle y otros compañeros o otros hermanos han informado que les ha sido muy gratificante brindar ese platico de comida a los demás y para mí ha sido igual, no sé si mi esposo quiere decir algo al respecto. Sí, sinceramente es muy, bueno, es muy agradable ayudarles a esas personas. Este, digamos, uno da con el corazón, para así poder ayudar a esas personas que sí lo ocupan, este, que tienen día entre día sin poder comer algo sano, porque ya ahí, ellos buscan en los basureros para ver qué comer. Ujú. Y sinceramente,
Bueno, uno que está, digamos, aquí en su confort de la casa, uno busca algo y uno ve algo, ya que se va poniendo mal un nombre, dice, hombre, eso ya no se puede comer, dice uno, Lo así botan que eso lo bota uno. Así que, digamos, ellos precisamente pueden encontrarlo y así, aunque esté malo, ellos se lo comen por la necesidad. por pura necesidad. Una vez, digamos, yo estaba, al frente del trabajo, este, do- donde trabajaba, a mi esposa, y ahí pasó un señor poco mayor, yo creo que era indigente, y con una comida me ofreció un poco, pero por supuesto yo no iba a comer. Claro, ya había comido, gracias a Dios, pero tampoco iba yo a recibir, digamos, digamos, pero es que digamos, fue esto él, digamos, él llegó a ofrecerme a mí De lo poco que tenía. de lo poco que él tenía. Sí, es reconfortante. Yasmin, ¿tienes segunda de Corintios 12 9 y 10? Sí, voy. Por favor y gracias. Y, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Yo aquí reflexioné de que Dios no nos está pidiendo ni oro ni plata, pero sí está pidiendo tu corazón para servir. Y rescato lo de la lección anterior, que a quien llama a Dios, por lo general llama a los más humildes, a los tal vez de situación de calle, por ejemplo, a esas personas que realmente tienen un corazón dispuesto a servir. Y Marcos 10 42 45 yo rescato de acá porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que a servir. Después, no, falta un minuto. Los valores del mundo, por lo general, como lo vuelve en la actualidad, son el dominio sobre los otros, la autoridad sobre los débiles. Se reconoce por la mayor cantidad de siervos que tengan a su disposición y una posición social, como lo mencionaba ya anteriormente. Y naturaleza humana. Yo rescato estos hindúes porque estos brahmanes, yo no recuerdo la pronunciación, la verdad, me corrige el pastor ahí, los brahmanes o estos sacerdotes están en la cima de esta Dice pirámide de castas, perdón, Brahmans. brahmas, ok, están en la cima de esta pirámide de castas y estos que están aquí como los intocables, literal son unos, por decirlo así, parias y como dice aquí la descripción, estos son un vivo ejemplo de su prioridad infundada. Si naciste en estas castas, perdón, bajas, nunca vas a poder superarte, incluso te tratan con desdén y nunca vas a poder adquirir un conocimiento religioso, por ejemplo, como el de ellos, por ejemplo. Siguiente, por favor. Y ahora sí, vemos en contraste la naturaleza del Padre Celestial, como en Génesis 2:19, que Él brinda un ejemplo de generosa naturaleza del Padre. Dios permitió humildemente a su criatura Adán que nombrara a los animales. Un poco de bondad. En Salmos 23:5, el siervo es quien pone la mesa en una casa. Es el siervo, el Dios Todopoderoso. Como lo mencionaba anteriormente, en Juan 13:16, 15, 20, rey es siervo y también quien lava los pies de sus hijos. ¿Qué otras características o naturalezas tiene el Padre? ¿Alguno que me dé otra característica?
Mm, Una característica ujú. de nuestro Padre Celestial es amor, paz, gozo. Bueno, son sus atributos. Él es misericordioso y nos ve a cada uno por igual. Muchas gracias, sí, sí. Uno de ellos es el amor que le tuvo al mundo y mandó a Ujú, un siervo a servirnos, ¿verdad? La bondad, ujú, claramente. Sí, la buenas bondad del noches. amor. Diga. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Espero que bien. Nosotros deliberamos que la paciencia es uno de las La verdad que sí. características o atributos del Señor, porque sin la paciencia nosotros probablemente no estuviéramos aquí, ¿verdad? Claramente, concuerdo. Sí, porque uno ya comete pecados, uno pide perdón, Él nos perdona y volvemos a lo mismo muchas veces. Y hay que arrepentirse de, de corazón para así poder recibir su perdón. Y él es, a él, con su gran bondad, Él nos perdona. Ahora le hago la pregunta. ¿Seguimos al pie de la letra el segundo gran mandamiento? ¿Qué nos dice Pues, Proverbios? ¿No? todavía no, esperando que alguno conteste. No, Yo quisiera responder un poquito a ese segundo gran Responda, mandamiento, responda. porque no se puede cumplir el segundo si el tercero, que es el idóneo, no se logra. No hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos y no podemos amar a otros si no nos amamos nosotros. O sea, Dios lo puso atrás, no lo puso adelante con un buen objetivo Ujú, de podernos internar, ¿no? Porque ocurre mucho con pastores y líderes que aman a la iglesia, a la grey y a su prójimo y ellos mismos no se aman, se desentienden. Entonces ujú, hay que amarnos un poquito. ¿Cómo es que nos amamos? De la misma manera que Dios, ese amor que Dios nos da es el mismo amor con el que tenemos que amarnos, saber quiénes somos. La imagen de Dios en mí provoca que yo me ame a mí mismo para poder amar a otro, porque el reino es un servicio. El reino llega primero a mi corazón y yo voy a servir. El amor llega primero a mi corazón y yo voy a amar en servicio. Entonces, ahí quería jugar un poquito con ese mandato segundo, que solamente vemos la parte de amar al prójimo y nunca vemos la parte de amarnos a nosotros. ¿Qué le parece? sí, claramente, a veces incluso somos nosotros nuestro propio enemigo, pero, perdón, nuestro peor enemigo. Entonces, ¿cómo vamos a amar al prójimo? ¿Y cómo vamos a amar al Señor? Repito. Además hay un pasaje bíblico que dice, ¿cómo dices que amas a Dios que no ves y a tu hermano que ves no lo amas, ¿verdad? Y el Señor nos manda a ejercitarnos en el caso de los matrimonios, cuando dice que debemos cuidar a nuestras esposas como vaso frágil y Vas a jugar. debemos de amarlas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, desde la vista o desde el punto de vista de Jesús, ¿verdad? Tiene que irradiar o salir esa luz de amor hacia los demás y rescatando esas palabras de que si no tengo amor por mí mismo, amor propio en ningún sentido, entonces no me preocupa si me pierdo espiritualmente, no me preocupa si estoy cayendo en el pecado constantemente, no me preocupa si aprendo o no leo con respecto de Dios en la Biblia. Bueno, no me preocupa nada lo que compete a la parte espiritual. Entonces ahí no hay amor, o sea, mentiras, porque las cosas del mundo no nos van a llenar, ¿verdad? Y entonces hay que primero saber, ¿verdad?
de que qué significa el amor en sí. Como lo hemos aprendido, no es un sentimiento o una pasión, sino que tiene un significado más allá. Y desde ese punto partir para poderlo materializar o ponerlo en práctica, así como el Señor lo manda. Gracias. Sí, Jason. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bueno, tengo un poquito Buenas tarde. noches. Buenas noches, mis amados hermanos. Tenía una duda con lo que estaba diciendo el pastor hace muy poquito, el hecho de amarnos a nosotros mismos, creo que escuché. Entonces, mi pregunta va con respecto a eso y pues creo que el pastor me puede ayudar a entender más y mejor en ese caso a cómo interpretar, por ejemplo, Lucas 14:26, donde dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Buenas noches. Sí, buenas noches. El amor no debe de ser narcisista, ¿verdad? Ni hedonista. Hedonio era un filósofo del siglo IV antes de Cristo que decía que la felicidad y el amor y todo consistía en el placer. Y el narcisista es amarse de una forma enfermiza. En cuanto al texto que estás hablando de que odiar a padre, eh, siempre tiene que haber una contra. Los primeros enemigos son los de tu casa. Y cuando vos vas a servir a Dios, el primer impedimento es tu familia. Tu familia te impide servir a Dios. Entonces no es que es un desprecio, la palabra quizás hay que revisarla en el griego, me gustaría revisarla, no es al estilo desprecio, sino a rechazo, ¿verdad? O ¿qué es lo primero? Jesús. Y si primero está Dios, está Jesús en tu vida, pues lo demás va a tener que esperar. Bajo un contexto, hay un texto ahí que dice, bajo este contexto de que tenía que ir a enterrar a su padre, a su madre, a un amigo, no sé, y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a los muertos, para pues, tener la primacía, o sea, que el objetivo número uno sea el reino. Entonces van a tener que quedar relegadas algunas cosas, no descuidadas, sino relegadas en la medida que usted vaya a servir. Si usted es llamado, por ejemplo, a servir a la India o a algún lugar, va a tener que rechazar muchas cosas, odiarlas en un sentido, porque si le tenés amor a un trabajo, difícilmente vas a tener la capacidad de despegarte del trabajo, tener cierto odio. La palabra odio hay que revisarla también, porque hay palabras que las tenemos nosotros muy mal definidas, pero no es el objetivo de odiar en un sentido malo, es un sentido de esto lo dejo porque tomo aquello. Más o menos esa es la idea. Ok, muchas gracias, pastor. Tito, ¿me ayudas leyendo Proverbios 14:31 y 19:17, porfis? Ok, tengo 19:17. Dice, Perfecto. a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Y 14. Dale. El que oprime al pobre afrenta al hacedor, perdón, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Perfecto. Por ejemplo, como dice acá en el punto 2, recordemos lo que nos dice Lucas 17. Así también vosotros, cuando hagáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid siervos inútiles, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Este versículo nos enseña humildad y que no hemos de esperar una recompensa por cumplir nuestro deber, porque es un mandato a servir y con, ¿cómo explicarlo? Con la disposición de tu corazón, no con la idea errónea de que si hago esto, como cuando están los chiquitos pequeños, por ejemplo, como dice, y tal vez que Jana le decía, si usted va a la casa, yo le doy una cajita de chocolate o Davidcito. O sea, hacer algo con la esperanza de esperar al final. Lo vemos en el punto 3. Como esta frase, todo lo que haga es hacerlo en el nombre del Señor, que proviene de la Biblia específicamente de Colosenses 3:17 y Colosenses 3:23.
Esto nos exhorta a que todas las acciones y palabras de una persona se realicen con una motivación correcta para glorificar a Dios, no para obtener una aprobación humana. Esto implica hacerlo de corazón y con un propósito que honre a Jesucristo y que, perdón, ya que los cristianos son representantes de Él en el mundo. Quisiera tener Vamos, nada más, ya busqué la definición del griego de la palabra, es para ayudarle al estudiante. La palabra sí, es miseo o miso. Y lo que quiere describir es no una cuestión sentimental de odio, sino un rechazo a tomar esto por aquello. Esa es la palabra miso o miseo. Ok, yo creo que yo estaba buscando también algo muy parecido justo en este tiempo y creo que dice, es como ponerse en un segundo lugar, si no me equivoco, más o menos. Eso era lo que entendía de lo que estaba buscando por acá. Ah, significa expresar, dice, aborrecer. Se usaba como un modismo para expresar la idea de amar menos o poner en segundo lugar. Eso es lo que me da la definición por acá. pues, vamos a hacer esa actividad. No sé si André me puede ayudar a dividir los grupos, perdón, el grupo en dos grupos pequeños. Bueno, la mitad creo, menos el pastor y nosotros. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a buscar estos personajes que vendría siendo Rebeca en Génesis 24, 10, 25 y Ruth en 2:1. Van a crear una lista, perdón, y van a identificar de qué manera ellos fueron siervos y luego crear una lista o, no sé, un cuadro comparativo entre las similitudes de siervo y amo según lo que se leyó en la lectura. Y dos representantes van a explicarlo. Uno va a explicar de qué manera sirvieron y los otros van a explicar la diferencia o conceptos de siervo y amo, según su entendimiento. Perdón, pero con el fin de que no pase lo que pasó anteriormente, más o menos cuánto tiempo tenemos dentro de los Cinco grupos para minutos, poder conversar. Ok, creo yo, ¿verdad? No sé si me pasaré, si es mucho tiempo, si me atravieso mucho con Jackman que sigue en la exposición. Creo las salas, ¿no? Sí, dos grupos nada más, Ok. por favor y gracias. ¿Cómo se hace? Tengo otra pregunta antes de que nos mande. Entonces, Diga, un grupo agarra un pasaje y el otro grupo agarra el otro pasaje. ajá, Así. ajá. Y en cada grupo, ¿cómo hacemos para saber cuál nos El toca? grupo uno sería Rebeca, Ajá, y el otro grupo el sería, otro Luz. ujú, Ok, ahí El- vienen los nombres de grupo, entonces, cuando Ahora, los ajá. escriben. Ok. Creo, yo no sé si André podría hacer eso, porque yo la verdad nunca aprendí a hacer grupos. Yo creo que la persona que nos va a dividir pase, o bueno, el pastor puede pasar, o pues, ustedes pueden pasar por las salas y decirnos, ustedes Ajá. hacen esto de acá. Y por ejemplo, en el grupo uno son 5 y en el grupo 2 son 5, pero uno de ellos va a explicar cómo Rebeca fue sierva y otro compañero va a explicar la diferencia entre siervo y amo o todo lo que pudieron entender sobre esos conceptos según la lectura. Tienen 5 minutos. Dale que sí. 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 Ahí en teoría yo creo que ya los mandé.
Y esta es la sala eh, 1, doña Leo. No, esta es la sala 2. Mm, por aquí está Bernardita y doña Leo. Hola, hola. Creo que sí, están metidas, hermano, ellas. Lo que pasa es que no se han conectado al grupo. Ok, pero sí estamos en sala, ¿verdad? Sí, sí. Ah, sí, ya, y Sí, yo aquí entró. aquí veo la sala yo. Ahí está doña Ivania también. Lunas 18, por favor. Es del 1 al 18. Sí. Listo. Y Rut la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Bos, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Bos vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Bos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y esta desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aún por un momento. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que saquen los criados. No sé quién me puede colaborar a seguir leyendo el texto, que es que a esta hora mis ojos mueren. Iba a empezar con el versículo 10, Si quieres, yo lo leo. por favor. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y vos le dijo, a la hora de comer, ven aquí y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y vos mandó a sus criados, diciendo,
que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergüencen, y y dejaráis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaráis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó pues en el campo, espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como una efa de cebada, y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Bueno, yo creo que si ya leyendo el texto nos está diciendo que por qué se consideraba a vos un siervo en este texto, yo creo que se considera un siervo porque tuvo en cuenta la necesidad de Ruth y fue propicio a esa necesidad y no se la negó. Recordemos que en el Antiguo Testamento a los pobres se les permitía recoger lo que dejaban caer los segadores, ¿cierto? La Biblia decía que eso era para las personas pobres y que no lo podían recoger. Cuando los segadores lo dejaban caer, lo tenían que dejar en el piso para que los pobres pudieran hacer uso de eso. Entonces yo creo que vos se considera un siervo en este texto justamente porque tuvo en cuenta la necesidad de Ruth y no le negó a ella la posibilidad de tomar algo de su alimento. ¿Y cuál sería el papel de Ruth? Qué extraño. Nos Ahí devolvió a está. la sala principal. Y un pronto aparecí, estaba con usted y un pronto otro me sacó, volví a entrar y salí con Jazz y con... Jazz está con nosotros. Creo No, que no. En otro grupo digo, ¿qué es eso tan extraño? Y después me sacó y ahora volví a entrar, una cosa rara. ¿Para qué estoy? Sí, se puso un poquillo loco los grupos. Y verá qué Yo que estuve extraño. con la sala 2, ahí escuché cómo defendían su punto. Vamos a ver cómo lo defienden ustedes. El pastor va a ser el árbitro. ¿Listos todos? ¿Quién es el vocero del grupo uno? Yo, Ok, Isela. bueno, a mí me tocó, a nosotros nos tocó describir por qué Rebeca es una representante de una sierva en la Biblia. Bueno, primero que todo, ella era una sierva de Dios, obedecía, amaba a Dios, desde el principio de su historia se dio a notar esa parte de ella. Ella era amable, hospitalaria, le dio agua a Eliezer, que era el sirviente de Abraham, y también a sus camellos. También la podemos ver que ella fue parte del plan divino, ya que ella fue prometida ser madre de dos naciones muy grandes, de los gemelos Jacob y Esaú, y de ahí se ve desde el principio de nuestra historia que nosotros conocemos de ella hasta su muerte, como ella fue sierva de Dios, aunque tuvo fallas, como engañar a su esposo Isaac, a decirle a Jacob que fuera a quitarle la promesa a Saúl, pero igualmente con todas sus fallas, siempre fue sierva e hija de Dios y sirvió a Dios. Y ahora doña Ana nos va a
hablar sobre las similitudes y diferencias de un amo y un siervo. Bueno, buenas noches de nuevo. Bueno, dijéramos que la diferencia eh, clave, digo yo, es que es un esclavo es considerado, un siervo es considerado propiedad del amo, mientras que y el siervo, mientras que un siervo era una persona libre, dijéramos, con derechos, pero y obligaciones específicas bajo, bajo un régimen ¿qué sé? De la palabra de un amo, por ejemplo. O sea, yo digo que ambos comparten similitudes en su servicio. Primero, hay una obediencia, primero, a una autoridad y trabajos forzados, gratuitos, pero las condiciones de un siervo se otorgan más que todo a la protección legal de ellos. O sea, es muy importante ver que el amo es el que tiene la autoridad y dirige por completo. Pero yo siento que bueno, ante Dios, el amo y el siervo son dos personas eh, iguales, son iguales, porque si lo vemos desde el punto de vista del servicio al reino de Dios, al reino de los cielos, a Dios, ambos somos iguales, no hay ninguna diferencia, eso pienso yo. Perfecto, muchas gracias. El grupo 2. ¿Ya no quiere hablar? Ya, No, no, estoy aplaudiéndole a mi grupo, estaba aplaudiendo. perdón, es que a Aplausos. nosotros nos parecía como pregunta. Y yo quiero agregar algo aquí que tal vez no se nota, pero es importantísimo. Los criados tenían derecho, o sea, tenían la obligación de circuncidarse. Eso hay que tenerlo en cuenta porque al traer esto hoy, o al tiempo de Jesús, que habían esclavos, también tenían el derecho no el derecho, era un deber tener que circuncidarlo porque era una orden de Dios. Y esto Perdón, los hacía. está soplándole al otro grupo. Perdón, es que es Ruth, pero yo estoy hablando de Abraham, que tuvo que circuncidar al siervo, al esclavo, ¿verdad? Estoy hablando de Ruth, no de Ruth, estoy hablando de Rebeca. Abraham hizo eso por orden de Dios. Nada más que tengan en cuenta eso al hablar de amo y siervo. ¿Quién es el representante del grupo 2? Nuestra amada hermana Valentina. Ella nos dio su punto de vista y solamente alcanzamos a escuchar a ella. Vale. Buenas noches. Nuevamente, por aquí yo. Bueno, entonces, la verdad, como siempre, bueno, como la vez anterior, fue muy poco tiempo, el texto fue largo y no nos dio mucho tiempo pues como de escuchar las diferentes opiniones, pero lo que yo les compartí a ellos es la parte que nos tocó a nosotros, decía cómo vos se considera un siervo en el libro de Ruth, en el capítulo 2, ¿cierto? Entonces yo les decía a ellos o pues les compartía que yo consideraba que vos se consideraba un siervo en este capítulo en especial, porque en el Antiguo Testamento, en las leyes sociales, se decía que cuando los segadores dejaban caer em, el trigo
o el sembrado pues al piso, no lo podían recoger porque eso ya se consideraba como comida para las personas de escasos recursos en ese tiempo. Y en ese momento Ruth era esa mujer de escasos recursos y vos estaba haciendo justo con ella al dejarla trabajar en sus graneros. Las personas que recogían esta comida que se caía al piso, en este tiempo podríamos decir que era casi que chatarreros. O sea, eran unas personas demasiadamente pobres, o bueno, recicladores, ¿cierto? Eran unas personas de muy, muy bajos recursos. Entonces, vos no le negó a Ruth la oportunidad de recoger ese alimento y le dio más que eso, le dio la posibilidad no solo de recoger lo que caía, sino de recoger incluso lo que estaba sembrado. Le dio la libertad de compartir el agua que bebían sus otros trabajadores. Entonces, para mí, vos fue un siervo en el sentido de que él comprendió la posición de Ruth y no le negó su ayuda. Y aunque no pudimos compartir la otra sección de diferencias y similitudes entre siervos y amos, pues acá yo pensando, simplemente se me venía a la cabeza de que realmente Dios estipuló las jerarquías y son necesarias. Es necesario que hayan personas que, que sean autoridades sobre otros, ¿cierto? Y algo que simplemente se me venía en el caso de similitud es que ante el Señor, tanto siervos como amos somos esclavos. Entonces le vamos a tener que rendir cuentas a un solo Señor. Y por eso debemos tratar de ser lo más justos posibles, tanto como trabajadores, como jefes, si somos subordinados o somos autoridades, porque le vamos a tener que rendir cuentas al mismo Señor. Entonces, en ese caso, solo vi esa similitud, no pudimos compartir esta otra parte, entonces no sé si alguien del grupo quiera de pronto compartir alguna diferencia o alguna otra opinión. Yo quisiera hablar eso porque se habla mucho de Ruth, poco se habla de Noemí. Y creo que Noemí juega un papel tan importante como la de Ruth. Eh, Recuerden que Noemí y su esposo fueron dueños de esa tierra. Cómo la vienen a través de un sacrificio, Noemí, de una pérdidas, porque perdió sus hijos, es que ella queda en nada, y es a través de Ruth. Son símbolos, personajes muy simbólicos que quiero que piensen en eso. Que piensen en eso Bueno, nada más al hacer la lectura, ¿verdad? Que me salió. una pregunta. ¿Sigo compartiendo ahí o no? No veo que esté compartiendo, ¿eh? No, no está compartiendo. Ahora sí. No sé por qué dejo de compartir. Pero Yo creo que se dejó de compartir al ingresar a los grupos. Creo que te va a sí, tocar volver a ingresar a las creo que ya diapositivas. estoy compartiendo, ¿no? Sí, ya está Sí, compartiendo. ya. Ujú. Bueno, a como vemos, el servicio, sinceramente, a lo que yo entiendo, no es solamente servicio de que se puede hacer, no sé cómo explicarlo. Digamos, yo lo que veo como servicio es ayudar al prójimo, ayudar a quien lo necesita. Este, dice la Biblia, bueno, mentira, no sé, en realidad sí dice, no me acuerdo haberlo escuchado. Bueno, perdón, caído, pero sí lo he escuchado que que hay manos que dan, nunca darán vacías. Digamos, en este punto, aunque seamos nosotros los que sirvamos, también Dios nos sirve a nosotros dándonos vida, dándonos amor, dándonos cariño, es protección.
Y, y siguiendo dice, muchos hombres provenientes del Antiguo Testamento fueron referidos como siervos. Dios habló de Abraham como un siervo. Génesis 22, digo, perdón, 26, 24. Número 12, 7. Josué es llamado como siervo del Señor en Josué 24, 29. Al igual que David en Segunda de Samuel 7, 5. Isaías en Isaías 23. Incluso el Mesías es llamado siervo de Dios. Isaías 53, 11. En todo este caso, el término siervo conlleva la, la idea de nobleza humilde. Ser siervo de Dios es una posición honorable. Como ya se ha dicho, servir sinceramente es gratificante cuando uno ayuda a las personas, uno siente una cierta gratificación que uno lo hace de buena gana, y también sin esperar nada a cambio. Este, en ocasiones, yo he escuchado que se dicen hoy, hoy por ti y y ahí mañana por mí. Digamos, no todo el tiempo uno va a esperar algo de alguien porque mentira es, pero no, muchos pasamos por ciertas situaciones que al final hay personas que nos ayudan a salir adelante. Quizás no son los mismos que ayudamos tiempo atrás, este, pero eso significa que hay ¿cómo se dice? Uno diría como un tiempo, Como reflejo de Dios, el amor de Dios. digamos, es que, digamos, al ver lo que no es la misma persona a quien ayudamos, vemos que no solo, que no es, no somos, no solamente somos tres o cuatro personitas, sino varios, que uno ayudamos a unas personas, otras personas ayudan a otra persona ahí en un ciclo en la cual, es bueno porque, así se ve, ay, no sé cómo decirlo, se ve que, ¿Se ha impactado? se ha impactado el asunto en el cual uno ayuda a todos. Así que ahí van poco a poco, uno ayuda a uno, otro ayuda a otros. Así que en sí, digamos, es algo bueno creo que sería todo. Ah, sí, perdón. Y también mi señora esposa dice sugerencias, dice, para ver si estamos bien o no. Ah, no, eso no es. Aquí dice sugerencias, ver el video, ¿cuál video? Ver el video la grandeza de, de Dios por sugerir, ¿por qué? Perdón, por sugerir Chelén. Michelin. Tendría que haber apuntado ahí porque no se va a entender bien. Entonces dice, video La grandeza de Dios por, la persona es Michelin, perdón, Suger. Sungen Michelin. Y la tarea es papeles varios de los siervos. Ah, en Hechos 6 1 y 5 y siervos inútiles en Lucas 17 del 5 al 10 y siervos productivos de Lucas del 19 del 12 al 27 y siervos fieles de Corintios 4 del 1 al 21. Yo quería mejor haberlo apuntado.
Lo que podemos hacer, Luis, es dejarlo en el grupo, poner la película para poderla observar o yo la envío mañana. ¿Qué le parece? Ah, bien. Bueno, y dejo de presentar porque ya hemos durado mucho tiempo. Preguntas al pastor. Y yo, sinceramente, me disculpo porque por el principio me quedé pegado y no pude hablar mucho. Y hay No se momentos en los preocupe, cuales yo Luisito. me quedo pegado completamente y me quedo ahí y no puedo hablar nada. Más bien, muchas gracias. Creo que es un trabajo en conjunto de pareja. Eso es bueno, que los dos trabajen en el material. Insto a que sigan haciéndolo. Los felicito a los dos. Que Dios me los bendiga por habernos enseñado esta parte del reino inconmovible. Ahora seguimos con la segunda parte, que es de Bambix. Realmente el otro tema muy interesante es el reino. Vienen tres: familia, Estado, iglesia y cultura. Son temas muy interesantes que tenemos que aprender. Bendiciones, hermanos. Vamos a oír el capítulo 3 del libro de Bambix, el reino de Dios. Un momentito. Bueno, vamos a ver. El libro de Babin, nos tocaba el capítulo 3 y se trata sobre el reino de Dios, que es el curso que estamos viendo, pero va a enfocarse en lo que es la familia, el Estado, la iglesia y la cultura. Y empiezo con una pregunta para todos. Cuando ustedes piensan en la palabra comunidad, ¿qué palabra se le viene a la mente? Pero solo una. Pueden abrir el micrófono, porfa. Yo Conjunto. familia, Otra vez. yo familia, Familia. Yo conjunto. Comunión. Ujú, La población, ok. Ayudar a otras personas. Ayuda. Apoyo. Ujú. Muy bien, han dicho apoyo, bueno, unidad, comunión. Todas estas palabras muestran que la Comunidad. comunidad, ¿sí? ¿Cómo? Comunidad de personas. Ajá, una unidad. Todas estas palabras muestran que la comunidad no solo es un grupo de personas juntas, ¿verdad? Es como meter a un poco de gente en un cuarto, no, sino es más bien un espacio de conexión y hay un propósito compartido, ¿verdad? Em, Justamente esto es lo que en este capítulo 3, Babing nos recuerda que la comunidad no es un invento de nosotros y no es una coincidencia, sino también es parte del diseño de Dios. Y en el reino esa comunidad se transforma en un espacio de amor, de justicia y de unidad, pero en Cristo. Entonces, podemos ver de esas palabras que ustedes hablaron, ¿por qué las dijeron? Bueno, nosotros como cristianos sabemos que están en la Biblia. La palabra unidad está en Efesios 4:3, la palabra amor, como dicen que en Juan, en esto conocerán que son discípulos y tienen que amarse unos a otros. Por eso, en pocas palabras, la comunidad es un regalo de Dios, pero también una responsabilidad y es ser parte de algo más grande que solo nosotros mismos. Y en realidad esa comunión es perfecta
cuando nosotros como iglesia lo hacemos de la manera correcta. Entonces, bueno, vamos a empezar acá. Aquí les tengo otra pregunta. ¿Qué características debería tener una comunidad que refleja al reino de Dios? ¿Qué creen ustedes? Características, una palabra. Compasión, ¿Sí? ¿Sí? Servicio. Se, compasión, se me adelantó. Amor, Sí. Ujú. Bondad, justicia, Amor, servicio, muy bien. ¿Qué tal justicia y misericordia? También. Justicia. También ser misericordiosos y bondadosos. Ujú. Y en esa Justicia. comunidad, justicia, muy bien. Em, en esa comunidad también tenemos que estar viviendo anticipadamente siempre esa plenitud en Dios. Entonces ya tenemos una idea de lo que es comunidad, ¿verdad? Entonces voy a exponer lo que dice el libro, el autor. Eh, el reino lo abarca todo, no solo es la iglesia. A veces pensamos que el reino es la iglesia, y ya lo hemos aprendido, bueno, en varios sermones, que el reino no es solo la iglesia. Hay una primicia que la tiene la iglesia, pero abarca todo, no solo la iglesia. Entonces, Babin insiste en que el reino de Dios no se restringe a un ámbito eclesial, o sea, de la iglesia, ni se identifica exclusivamente con la iglesia institucional. Entonces, dice que hay una tensión teológica en el reino eh, y que son dos errores comunes. Uno es el eclesiocentrismo, o sea, el iglesismo, le diría yo en palabras más ticas, y lo que hace es reducir el reino a lo que la iglesia hace realmente. Y el otro es una religiosidad, en palabras ticas, ese secularismo religioso, que es disolver el reino en proyectitos por acá, y vemos muchas iglesias que hacen eso, ¿verdad? Hasta inclusive en proyectos políticos están metidos. Entonces, ¿cómo resuelve Bavinck esta tensión teológica? Bueno, él lo que dice es que el reino es señorío de Cristo sobre toda la creación y la iglesia es su primicia visible. Entonces, no está mal decir que la iglesia es parte del reino, pero no es el reino. Entonces, la iglesia no es el reino en plenitud, pero es la comunidad testigo de ese reino. Y por eso nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en todas las áreas de nuestra vida porque somos iglesia. Otro tema que toca el autor es una relación que hay entre este círculo que ven por acá, este ciclo. Bueno, no es un ciclo, entre esto de acá. Em, La vida en comunidad es parte esencial de la imagen de Dios y el ser humano aislado no refleja plenamente a Dios. La diversidad y la unidad son dos elementos de la humanidad. Por eso Dios hizo su creación para vivir en comunidad. Sin embargo, el pecado rompe esa unidad y produce un egoísmo o produce opresión. Si nos venimos al día de hoy, produce nacionalismos y tribalismos en aquel momento. La comunidad deja de servir al bien común, cada quien agarró por su lado y se convierte en un instrumento de poder. Bien. Entonces, como estaba todo este caos que rompió el pecado, Cristo restaura, si vemos acá, Cristo restaura la verdadera comunidad. ¿Cómo? Reconciliando no solo al individuo con Dios, que es lo que Él vino a hacer, sino también a las personas entre ellas, entre nosotros mismos. Y ahí es donde la iglesia es una nueva humanidad. Ahí la iglesia empieza a ser una nueva humanidad y así es como la consumación llega a ser aquello que volvemos, por decirlo así, al inicio.
esta antropología o esta historia cristiana no se puede separar de la historia de la iglesia. Entonces, podemos decir que no existe un humano pleno sin comunidad y no existe una comunidad redimida fuera de Cristo. Entonces, el autor explica esta dependencia de casos antropológicos y bíblicos de lo que es el reino. Otro tema que toca el autor es que habla de la fuerza transformadora que tiene el reino con su cultura. Entonces habla de dos categorías, una que es la gracia común y la otra que es la gracia especial. En la gracia común, el libro expone que preserva al mundo caído para que no se desintegre y permite un orden social, una justicia relativa y un desarrollo cultural. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de esa gracia común? Que no sea el pastor. ¿Me puedes repetir, por favor, el último textico que leíste? La gracia común, ¿qué es la gracia común? Sí, por favor. Ajá. ¿Alguien que me quiera decir qué es la gracia común, hermanos? Bueno, podemos entender como gracia común que llueve sobre tanto, sobre buenos como malos. Por decirlo de alguna forma, el Hijo de Dios tiene un terreno sembrado eh, con alimento y el otra persona también lo tiene sembrado y Dios riega los dos campos de la misma forma, como gracia común, pues no sé si esto me explico bien. Hay una conciencia en cada persona. El malo, aunque esté haciendo lo malo, sabe que está malo. Eso es una conciencia sobre el bien y el mal, la naturaleza. Entonces, ¿qué ejemplos podemos dar? ¿Qué les parece esa justicia relativa que dije cuando la ley se aplica sobre el malo? ¿Qué tal ese orden social? Eso es gracia común. Pero hay una gracia especial que hablaba el libro y es la que trae salvación. Esa es la gracia que trae salvación en Cristo. Y es la que renueva totalmente la creación, totalmente. Entonces, el reino, como lo dice acá Mateo, donde está hablando que la levadura, que la harina, que el fermento, esa levadura, como levadura en la masa, no destruye la cultura, sino que lo que hace es que la purifica y nos orienta a Dios. Entonces, si vemos esas dos transformaciones, sí hay una que el ser humano intenta por medio de la gracia común, viene la gracia especial y dice, nosotros por medio de la cultura del reino tenemos que purificar, tenemos que orientar todo esto hacia Dios. Y hay un testimonio crítico y transformador en esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos los entes que llevamos esta cultura hacia el mundo. El cristianismo no es solo, uy, soy cristiano y voy a la iglesia, sino que el cristianismo no se tiene que aislar o retirar del mundo. Más bien el cristiano tiene que ir e inyectar esta cultura que estamos hablando al mundo. Por eso dice que somos un testimonio crítico para todos y tenemos que ser esos entes transformadores. Me gustó mucho esta parte realmente de la cultura porque es donde Satanás ataca más al día de hoy en nosotros. Una cultura de redes sociales, una cultura de todo fácil, una cultura de yo voy y escojo a qué iglesia voy, a qué no iglesia voy. Entonces, esa cultura cristiana es parte de lo que nosotros responsablemente tenemos que ir a aprender cuál es, para poder ser ese testimonio vivo en el mundo, donde en mi trabajo, en mi familia,
inclusive en los hábitos que yo tengo en mi casa, que veo, que como, que escucho, porque si no, no vamos a transformar nada y somos realmente ese ente. Eh, Otro tema que toca el autor es la unidad en la diversidad y eso no es un concepto como lo estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Que hoy en día la diversidad es aceptar a aquellos que son de una orientación sexual diferente, que eso nos han ahorita permeado de información y bombardeado en todo lado, hasta en la educación. No, esa unidad en la diversidad es diferente, ahorita como lo está tocando el autor y como lo vemos en la Biblia. Dice ahí que Babin que insiste en que el reino no borra la diversidad, sino que la integra en una unidad superior. Entonces, ahí yo puse Apocalipsis porque este pasaje ahí muestra una comunidad de todas las naciones y de todas las lenguas y no hay uniformidad cultural. Está hablando de varias cosas, de varias culturas, de varias lenguas. Y esto también se puede, y el libro lo decía, se asimila al modelo trinitario, o sea, es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, son distintos, pero sin embargo, los tres llegan a ser uno. Entonces, la comunidad cristiana hoy en día debe de cultivar o construir esa identidad inclusiva, donde la diferencia no tiene que ser un momento de pleitos entre otros hermanos de otras iglesias o de otras culturas, o una amenaza a quién lo hace mejor, quién lo hace peor, sino que es una expresión donde Dios tiene una diversidad por su gracia, ¿verdad? Ahorita podemos ver eh, lo que está pasando en Israel y los palestinos, que al final son los mismos, pero están en ese choque. Traigámoslo al cristianismo. Muchas veces decimos aquella iglesia no, aquel hermano no, y no tenemos esa unidad diversificada y a veces cuesta, porque nos ponemos a debatir, a pelear. Entonces es importante tener ese modelo trinitario como ejemplo. La escatología comunitaria, como lo ve el autor, es en esto de lo que el pastor nos predica mucho del ya y el todavía no. Bueno, el reino, dice por acá, ya está presente en la iglesia, pero su plenitud será revelada en la consumación. Entonces, ¿cómo ya? ¿Por qué ya? Bueno, ya la iglesia, nosotros encarnamos esos valores del reino aquí. Eso es lo que tenemos que hacer. Y el todavía no es porque vamos a estar plenos, el reino va a alcanzar su plenitud en la nueva creación, cuando Dios sea todo en todos, dice Primera de Corintios. Em, y hay dos extremos en este tema, por eso puse ya triunfalismo y pesimismo. El triunfalismo, que es el que cree que la iglesia puede instaurar el reino en la historia. O sea, que la iglesia es el reino. Y el otro, lo contrario, son aquellos que son muy pesimistas, que se encierran solo en lo espiritual y descartan cualquier transformación social que exista. Y son los que tienen muchas ideas equivocadas, lamentablemente, de la Biblia. Eh, Eso me hizo reflexionar en otra pregunta. ¿Qué forma la iglesia hoy? ¿De qué forma la iglesia hoy? ¿Refleja o no refleja el reino? Y no pensemos en una iglesia con nombre y como un templo. Pensemos en iglesia como nosotros los cristianos. Ana, quería intervenir un momentito, nada más. Sí. En primera de Génesis capítulo 1, 26 en adelante, Dios envía a la humanidad a cultivar. Esto se llama hacer cultura. O sea, la cultura es el producto de lo que el hombre hace y va recogiendo en el hacer. Desgraciadamente la cultura cayó bajo pecado. Todo lo que el hombre hace es pecaminoso. Toda la cultura es pecaminosa. De ahí que cuando el reino irrumpe,
El reino tiene, y en este caso los agentes del reino que somos nosotros, tenemos la potestad y el deber de transformar todo lo caído. Es una tarea que desde cada trinchera, desde el trabajo, desde la casa, hay que transformar. Yo hablaba de la música, tenemos que también dar una redención a la música y a todas las artes y a todos los haceres que el hombre viene haciendo hoy. Si el reino de Dios no está en el corazón de una persona, un hogar no puede ser transformado, la familia está corrupta por el pecado. Entonces tiene que ser el reino de Dios habitando en el corazón lo que va a redimir la familia, el trabajo y todo lo que el hombre hace. Precisamente en esta pregunta la formulé así porque el autor dice que ahora hay mucha, ¿cómo se dice la palabra? Polarización cultural, ¿verdad? Que ahora todo está bien, todo es permitido, o creo una cultura y todo el mundo me sigue. Y dice que la verdadera comunidad no se logra con estas ideologías humanas. Y a veces tenemos ideologías humanas dentro de la iglesia, las practicamos y ni siquiera hay una responsabilidad individual por ir a ver en la Biblia si realmente esto es la práctica que Dios quiere que yo tenga, ¿verdad? Entonces, no es tanto ni aislarnos del mundo, porque a veces nos encerramos y solo somos nosotros, ustedes son los malos y nosotros somos los buenos, y tampoco absorber tintes de lo que el mundo nos ofrece, sino que nosotros seamos esos entes transformadores desde los valores del reino. Y creo que la comunidad, y bueno, acá yo digo un resumen de lo que es el capítulo, realmente el Estado, la iglesia y la familia, todo está subordinado al reino de Dios y está contenido en él. No es solo una cosa. Y eso es lo más importante. Nosotros, al estudiar este libro, realmente cómo está mi familia o estoy yo como iglesia o yo me estoy sujetando al Estado en el reino de Dios. Todo esto es el reino de Dios. A veces hay mucho irrespeto, inclusive de parte de nosotros como cristianos, ante la autoridad que Dios puso en la tierra, que es el Estado, que son las leyes. Y esto está también subordinado al reino de Dios. Y a veces maldecimos a un presidente, a un jefe de trabajo, y se nos olvida que esto es gracia común, que es mantener esa justicia terrenal. Y se nos olvida como cristianos eso, porque nos creemos invencibles, porque creemos que nosotros somos mejores. Y como Ahora una iglesia, pregunta, perdón, ¿hasta dónde el Estado tiene un límite en relación al reino? Aunque el Estado, perdón, el reino contiene todo y todo tiene que estar sujeto bajo reino, ¿hasta qué medida el reino, el Estado, perdón, tiene un límite en relación al reino? dice el libro decía, bueno, el autor decía que el Estado no puede convertirse en la fuente de salvación. Dice, y hablaba un poco del totalitarismo, hablaba de eso, ¿verdad? Que hoy en día vemos mucho todavía vemos mucho de ese tipo de manera de gobernar, pero él hacía mucho hincapié en que la fuente de salvación o de unidad inclusive, porque ahora el Estado se ha venido en contra de la iglesia con sus reglas absurdas y que nosotros como iglesia tenemos que tener eso claro. Eso lo hablaba, que el reino de Dios realmente debe regirse por los principios de justicia bíblicos y no por los humanos que pueden estar por encima eh, de. Em, y bueno, concluyo diciendo que realmente aquí, que el reino de Dios es, y lo tomé del libro, es la base, fuerza y fin de toda comunidad. La iglesia no es solo el reino, pero es el testimonio visible y es su primicia, como lo decía el libro, redimida, de una manera redimida.
la comunidad cristiana realmente tiene que reflejar esto hoy, aunque de una manera imperfecta, porque no hemos sido todavía, no se ha completado esto, la comunión final que se consumará allá, tenemos que empezar a reflejarla desde este lado. Eh, Esa sería mi exposición. Realmente fue un, un capítulo bastante corto, muy sencillo, eh, y lo resumí acá. ¿Cuáles son las tareas de estas cuatro esferas y cómo eso tiene relación con el reino? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? O sea, el Estado supuestamente el Estado tiene solamente la base judicial, no puede trabajar en términos de ley, no puede fomentar, perdón, la moral, que es uno de los problemas graves. La moral se la hemos dejado al Estado. Hay estados que tienen una moral con la cual tenemos que luchar como iglesia. Por ejemplo, estados que han permitido el matrimonio gay, estados que han permitido la eutanasia, estados que han permitido el aborto, y eso va contra toda verdad del reino. Los divorcios se hacen a granel. Es más, la cultura tiene un problema grande que hoy nadie se casa, todo el mundo se junta. Lo pudimos ver con aquellos amigos tuyos que vimos allá en San José. Nadie se está casando. O sea, hay una cultura que es diabólica, y quiero decir que es diabólica porque va en contra de Dios. Y parejas que no se transforman en el hogar, que también son diabólicas en un sentido porque no se están transformando. La familia, y estuve viendo ahí que la familia la familia se hizo con un objetivo. En la familia Dios quiere que los hijos que vengan de esa familia sean criados para que honren a Dios. La familia no está haciendo esto. Entonces, y el autor toca estos temas muy interesantes. Toca el tema de que dos esposos tienen que formar un hijo de Dios, y nos está costando mucho esto porque la cultura no la estamos trabajando bien. Vamos al trabajo simplemente a ganar dinero, no con el afán de transformar en el trabajo personas, sistemas. No queremos transformar, solamente nos servimos. Y es aquí donde la primera lección tiene un sentido. Tenemos que ir a servir, no solamente a los pobres, tener que servir a un sistema caído. Hay que ir a servir para que la redención, toda esa transformación que el reino trae pueda ser real, porque somos los agentes de cambio. El ser humano, el cristiano, es el agente que va a provocar el cambio que Dios va a hacer. Con nuestro servicio, con nuestra inteligencia, como le decía yo al hermano, el reino tiene un licenciado más que va a transformar la UNED, por ejemplo, y no la UNED transformándome a mí, como ocurre en los servicios donde muchos, ya estaba hablando del sistema educativo donde yo trabajo, donde uno se hace a lo malo. O sea, no transformamos, no procuramos que Dios sobresalga en mi trabajo, sino que Satanás mete la cultura caída a un sistema que educa. Hoy, por ejemplo, hablaba con mi esposa que un centro educativo tiene que enseñar el orden de empezar temprano, media hora después empieza. Un sistema educativo. Qué terrible. Y creo que así todos nosotros tenemos un problema. Era mi comentario sobre esto. Hay mucho más todavía. Y respecto a la cultura, no sé si ustedes, bueno, que todos somos cristianos, tienen identificado. Jason tenía la mano alzada. Ah, sí, perdón, no lo vi. Jason. Hola, es que no había escuchado mi llamado, pero yo quería complementar lo que estaba diciendo el pastor. Y es que el día domingo estuvimos hablando más o menos relacionado de eso con
varios hermanos de la iglesia cuando salíamos después del servicio y hablábamos que uno de los problemas más grandes que puede existir o que va a poder, que es probable que exista más adelante, es justamente ese ataque a la familia, porque vemos pues la libertad tan grande que se está dando la humanidad en términos de poder constituir una familia, hombre con hombre, mujer con mujer, o probablemente más adelante, quién sabe, se vuelve una familia que tenga tres padres, entre comillas, y la iglesia, ¿cómo se está preparando? O bueno, ¿cómo la iglesia se va a preparar para tal semejante impacto cuando de repente alguien como una familia de ese tipo pueda llegar a la iglesia? ¿Cómo se le puede aconsejar? ¿Cómo podrían aconsejar a los hijos? Es una de las cosas que nos llenaba mucho de curiosidad saber cómo se vería ese futuro, que no está tan lejos, que probablemente suceda muy, muy cerca. Entonces, es eso, como para mencionar algo allí que me causaba mucha curiosidad también con respecto a lo que el pastor mencionaba ahora. Y eso es todo. Imagínense que, bueno, yo creo que ese tema lo tocamos en un momento también acá en casa, pero cuando vamos a la iglesia nos sentimos cristianos porque practicamos algún rito que se hace dentro de la iglesia. Yo creo que tenemos que empezar desde ahí, porque ser cristiano no es solo ir a la iglesia o ir a tomar la Santa Cena o ir a confesar mis pecados y cantar y levantar las manos. Eh, y a veces creemos que esa es la cultura de la iglesia. El domingo fui y hice toda esta vaina y el lunes ya fui al trabajo y me comporté de una manera diferente. En mi casa empecé con mis hábitos diferentes y se acerca el fin de semana y otra vez me pongo en modo cristiano. Entonces, cuando nosotros vemos estas normalidades que nos está tirando el mundo allá afuera, sí, es más fácil que se nos peguen, es más fácil que lo veamos normal, porque realmente estamos aplicando el cristianismo solo un fin de semana. Entonces, mi pregunta era, ¿han identificado ustedes cuáles son esos valores cristianos? Son valores, son costumbres, son creencias, son expresiones inclusive en mis cantos, en la manera en que me visto, en la manera en que yo hago una conversación. Si nosotros tenemos identificado eso clarito, clarito como cristianos, vamos a poder enfrentar todas las normalidades que el mundo nos está tirando hoy en día. Tanto personas gays o que se creen perro o gato, lo que se crean, así como esa música que se escucha, esa mentira o ese engaño que se vive por todo lado, vamos a poder discernir, vamos a tener el Espíritu de Dios para poder discernir y poder también tener sabiduría y hacerle este acercamiento a estas personas o a estas situaciones. Porque realmente sabemos que no es Dios es amor, venga para acá, es realmente mostrar el Evangelio, mostrar cómo, ahora con el dibujito que yo les tenía por ahí, cómo el hombre ha caído y rompió esa unidad. Y al romper esa unidad, pues pasa de todo. Y yo creo que estamos en un punto de la historia muy loco, pero estoy muy segura que en la historia antigua decían lo mismo. Estamos viviendo una parte de la historia demasiado loca. Y nosotros como cristianos, si sabemos realmente cuáles son esos valores, esa costumbre, esa creencia, ese modo de vida, que es nuestra cultura cristiana, ¿estamos impactando nosotros o nos estamos dejando impactar y nos estamos atemorizando? Entonces creo que es mucha, mucha responsabilidad de nosotros como cristianos el pensar que ser cristiano no es solo ir a la iglesia. Y le puedo poner excusas de lo que sea. Estoy cansado, tengo mucho trabajo, tengo los hijos, tengo el esposo, tengo la esposa, y eso me impide realmente aplicar la cultura de la iglesia. Y me voy con todas las Ya, celebraciones, ¿sí? Yagna, el escritor dice algo muy interesante, cómo el hombre llega a tener dominio. Yo dije que en Génesis capítulo 1 el hombre tiene dominio. Cuando ocurre el pacto adámico, esa palabra se borra, dominio, porque dice el escritor que la cultura existe porque Dios nos otorgó el poder
de ejercer dominio sobre la tierra. Esa es la razón por la cual la cultura existe. El problema que estamos teniendo como iglesia, creo, que es que no estamos generando una cultura de reino. Es más, no sabemos qué es la cultura del reino. Se puso inestable. Pero creo que la cultura es el hacer las ordenanzas que Dios le manda al cristiano. Eso es lo que hace la cultura y eso nos va a dar dominio a nosotros. Creo que no lo estamos haciendo. Para lograr esto tiene que haber una contracultura. Y el reino dice que solo los valientes lo arrebatan, porque vamos a chocar con la cultura pecaminosa para imponer la cultura de Dios. Y esto es lo que el creyente hoy no quiere. No queremos diferencias. Vivamos la paz porque Dios es amor. Esa es la cultura. Y es importante que la iglesia empiece a hacer cultura del reino. Creo que no nos hemos metido en esto con las manos bien hasta adentro, ¿verdad? Sí. Y la cultura impacta a la familia, impacta a la iglesia y impacta el Estado. Es esta relación, que esta va a impactar todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el modus operandi, ¿cómo lo hago? Realmente esta cultura cristiana realmente tiene que ser el reflejo de nuestra fe. Y la fe no es de nosotros, sino es de Dios y viene por escuchar su palabra. Entonces ahí podemos ver cómo estamos. ¿Estamos realmente consumidos en la palabra o estoy en un jolgorio en la iglesia y asistiendo y filosofando a veces con ideas que no tienen nada que ver con la salvación? Realmente es un tema que todos los cristianos deberíamos de comer con mucho cuidado y hacernos preguntas, que esto sea una autorreflexión para la vida de nosotros, para mi hogar, para mi comunidad, como comunidad. A veces la iglesia no impacta a la comunidad, porque está hacia adentro, como decía ahora, está aislada. Y como la levadura, lo decía la Biblia, esto tiene que crecer. Y tenemos que ir a impactar. Y tenemos que no solo impactar, purificar, ir haciendo espacio, porque este es el avance del evangelio en la historia. Y si alguno de nosotros no lo está haciendo, si mi iglesia no se preocupa por esto, créame que igual Dios va a seguir haciendo que el evangelio funcione, porque Él es así. Entonces, dejo de compartir. Esta sería mi exposición. Muchas gracias. ¿Algún comentario que se le pueda agregar a este tema? Tal vez me gustaría acotar de que cuando está la iglesia, creo que la pregunta era si está la iglesia representando el reino de Dios o no lo está representando. Si no recuerdo la pregunta, más sin embargo, a la práctica, después de terminar de escuchar toda la presentación, uno llega a una conclusión de que no, estamos viendo tiempos donde la gente se llama cristiana, pero lo están haciendo como por un movimiento, como una moda. Cuando nos damos ese golpe de realidad del servicio y el trabajo al Señor en el reino de Dios, pues nos damos cuenta de que no estamos haciendo esto, ¿verdad? Aunado a que mencionamos y hablamos cosas, por ejemplo, Filipenses 4 creo que es verso 13 que la gente utiliza mucho y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero al momento de este, mostrarte como cristiano ante el mundo, se te olvida que tenés esa gracia de Dios de poder lograr todo lo que te propongas en su nombre, aún el defender tu fe, ¿verdad? Y hoy en día no estamos impactando a la comunidad, no estamos impactando a nuestro alrededor, este, porque estamos como cohibidos, si se quiere, ensimismados em, dentro de nuestro espiritualismo, pero no lo estamos irregando hacia afuera. Entonces, no estamos haciendo contracultura, que es lo que usted nos ha enseñado. La contracultura del cristiano hoy en día no lo está haciendo. No tenemos esa confianza y lo he dicho en otras ocasiones. Estamos realmente dándonos cuenta o estamos
dando por sentado de que nosotros vivimos en el reino de Dios. Vivimos en el reino de Dios y por lo tanto tuvimos que ya haber nacido de nuevo. Y este es el primer paso, haber nacido de nuevo. El nacer de nuevo nos lleva a otros pasos, ¿verdad? Y entre ellos, entonces cumplimos los mandamientos, sabemos que Cristo es el que nos salva, decimos Cristo mora en mí, el Espíritu Santo está en mí, mas sin embargo no tenemos esa fuerza hacia afuera. Entonces, una reflexión de ver cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana hoy en día. Si nuestra vida cristiana se resume a nada más en lo que dice la hermana el domingo y compartir con los hermanos, o se reduce nada más escuetamente a compartir la palabra de Dios con mi familia dentro de la casa. Pero después de ahí, ¿qué pasó después de ahí? Nos estamos quedando, como dicen popularmente, en la cuesta, ¿verdad? Y hay una frase popular por ahí: ten cuidado el camino que caminas y si siembras espinos en el aspecto de amar al prójimo, de amar a los demás como, no, como a Dios mismo, o como a uno mismo, perdón, porque no se sabe si vas a tener que regresar por el mismo camino y regresar descalzo, ¿verdad? Y recordando de que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios, que también eso es algo y creo que a algunos se nos olvida y lo hacemos como para nosotros y no es para nosotros, es para Dios y por lo tanto debe ser por convicción porque es por amor a Dios, es por convicción, no por obligación. Ese era nuestro aporte. Gracias. Creo que es un buen momento para tomar la exhortación del apóstol Pablo en Romanos 12, ¿verdad? No os conforméis a este mundo, sino que tenemos que transformarnos. Y la transformación viene de adentro hacia afuera. La conformación viene de afuera hacia adentro. Entonces es muy importante que no nos conformemos a este mundo, no nos adaptemos a este mundo. Este mundo choca contra el reino de Dios. Recuerden que la parábola de la cizaña y el trigo, ¿verdad? Se durmió la iglesia, se durmió Adán y vino Satanás y puso una semilla y esa semilla hace cultura, una cultura antibíblica, degenerativa, peligrosa, venenosa. Y nosotros muchas veces nos conformamos a ese veneno, nos conformamos a esas mentiras, a los normalismos que este mundo nos está dando, porque hoy es normal un montón de cosas. Y esto no es así, hermano. Yo una de las cosas que detesto son los divorcios. No es normal el divorcio, como tampoco es normal el juntarse. O sea, estamos yendo contra toda verdad de Dios y lo normalizamos. No lo vemos bien. Y volverse a unir en segundas nupcias es otro problema serio que la iglesia no controla. Los jóvenes, el abandono de los jóvenes de la iglesia cuando llegan a las universidades. Es una normativa terrible lo que este mundo está teniendo. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia? ¿Qué cultura estamos generando como iglesia nosotros? Nosotros generamos cultura al hacer lo que Dios nos pide. Esa es la cultura del reino. Maridos, amar a vuestras esposas, bueno, eso es cultura, pero cuando vemos esposos como perros y gatos, yo digo, ¿qué pasa? ¿Para qué están juntos? Me explico, hermano. Ahora Tito hablaba de que tenemos que tener a nuestras esposas como un vaso frágil y a veces la tenemos como una olla toda golpeada. Entonces yo creo que es importante que nosotros, este curso nos ayude, creo que es muy importante nos ayude a comprender y hacer, porque el problema de nosotros no está en el comprender, creo que todos comprendemos claramente, el problema nuestro está en el hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues lo que Dios manda. Y el domingo yo escuché una frase de Ivania muchas veces que decía en la escuela dominical, hágalo, pruébelo, pero no lo estamos haciendo, no lo probamos. Dios mismo en un tiempo preciso desafió al pueblo. Recuerdan en Miqueas cuando le dicen, vean, háganlo para ver y no les bajo la lluvia al cielo y un desafío que nos hace Dios. Pero creo que el problema está que no está llegando de aquí al corazón el mensaje.
Ahí hay algún tapón, hermanos, que tenemos que revisar para que el mensaje llegue al corazón y del corazón se produzca un hacer. Y ese hacer es la cultura que Dios nos está pidiendo. Yo quiero dar gracias a Dios, si no hay otra cosa, por las enseñanzas de Morelia y Luis y por la enseñanza de Yanna. Fue muy nutritivo hoy, los aportes de ustedes fueron muy valiosos. Agradezco. De veras, si no tienen otro comentario. ¿Alguien levantó la mano ahí? No. Bueno,